sería el 15 y el artículo estética y signos compartimentales. ¿Ya? Vamos a comenzar con el tema de 15. Vamos a ver que las resoluciones las deberían hacer. ¿Se acuerdan que el concepto que les decía? En la pérdida por correcto articular. Podemos hablar también de las subrotaciones, que son pérdidas de la congruencia parcialmente, tomando en cuenta que esta sigue teniendo importancia con la articulación. Esta vendría a ser una diferencia traumatológica y este se va a dar más en hombres que en mujeres por la actividad que realiza. ¿Ya? Tengo una luxofractura de tobillo. Entonces, podemos clasificar las luxaciones. Pueden ser congénitas, que vengan con el niño. Pueden ser traumáticas o atraumáticas. Las atraumáticas pueden ser voluntarias o involuntarias. ¿Ya? Podrían ser directas o indirectas. Cuando hablamos de la directa, es poco frecuente, mayormente se da por alta energía y en esta están asociadas con fracturas y con lesiones en partes blandas. Y cuando hablamos de luxaciones indirectas, estamos hablando de que sí o sí van a tener una fuerza axial que pueda aplicar directamente hacia la articulación, como antes podemos tener para reducir la piel. Por ejemplo, en relaciones de hombro o una reducción de rotación interna de la misma. Otra clasificación decíamos, dependiendo del tiempo, ¿ya? O dependiendo de las veces que se ha luxado. Decimos la luxación residual son episodios repetitivos de cualquier tipo de luxación, de cualquier articulación. El primer episodio podría ser traumático y el segundo episodio es un tratamiento mal tratado. Una luxación que no se trató y se puede volver a luxar. Y las iterativas deberían hacer luxaciones que llevan más de 3 semanas con el hombro luxado o la articulación luxada. Y principalmente son irreductibles. Esta ya no se puede reducir cerrado. Tendría que ser la manera de reducirla abierta, quiere decir por cirugía. ¿Cuál vendría a ser la clínica aquí? Siempre hay que tomar en cuenta que un primer episodio, que sí vendría a ser antecedente traumático, algún golpe, alguna caída, ¿ya? En el primer episodio, provocando dolor, impotencia funcional, espasmo muscular va a provocar esto, es decir, que la musculatura se contraiga, ¿ya? Y haga de que difícil la reducción. Mientras más tiempo de la luxación tenga, más difícil es la reducción de la luxación. El paciente va a buscar una actitud antiálgica, quiere decir que el paciente va a buscar la manera de una posición de poner su hombro o la articulación que esté luxada para que no tenga dolor. Y la deformidad sí o sí siempre va a ser marcada. En este caso vamos a ver una luxación de rótulo, como lo ven aquí en esta imagen. Hay que tomar en cuenta siempre el examen físico neurovascular, hay que tomar en cuenta la sensibilidad, la movilización activa o pasiva, si hay actividad de una movilización activa o pasiva, hay que tomar en cuenta los pulsos a nivel del llenado capilar y el llenado capilar, tomar en cuenta de qué tipo de articulación podría ser. Los estudios que siempre vamos a solicitar, siempre, en primera instancia, de la radiografía de proyecciones y vamos a ver, vamos a asociar a las articulaciones que estén asociadas o las más cerca de la articulación. ¿Cuál es el tratamiento de la luxación? Lo posible es que se reduzca lo más antes posible. ¿Por qué? Porque una articulación que tenga una luxación, hay una pérdida de cartílago articular, entonces nos lleva ya a un daño articular, un daño a la articulación. ¿Ya? Hay tipos de reducciones, pueden ser reducciones cerradas, que son los pacientes que tienen el episodio de la luxación agudo, que uno llega a poder reducir, o en otro caso vendría a ser las luxaciones abiertas, vendrían a ser pacientes que tienen mucho tiempo más de luxación, entonces hay que realizar. Hacemos el intento primero de hacer las reducciones cerradas, pero no se puede.
Entonces comenzamos ya a tomar en cuenta una reducción abierta, hacer una decisión a nivel de la articulación para llegar a colocar nuevamente en su posición anatómica la articulación que haya presentado la lesión. En este caso vamos a hablar del sangre numeral. Para los que no se acuerdan, estamos hablando de la glena y el húmero, que es de la articulación del hombro. Va a haber dolor, impotencia funcional. Habitualmente el paciente se sujeta el brazo de esta manera o de esta manera. Adopta esa posición antiálgica. ¿Ya? Se denomina el signo del hombro en charretera. El hombro en charretera está caído. Ven el espacio que hay aquí. Aquí debería estar la cabeza del húmero. Entonces, este signo se llama signo de la charretera. Es una masa palpable en la cara anterior, que también puede ser posterior, porque podemos tener luxaciones posteriores y anteriores del hombro. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta siempre la sensibilidad del hombro con valoración del nervio axilar. Como ustedes saben, el nervio axilar, un nervio complejo, va a pasar por a nivel del cuello del húmero. Y la sensibilidad del músculo cutáneo en la parte interna. Ustedes saben que la sensibilidad del brazo la da el músculo cutáneo en la parte interna y lateral. ¿Cuáles son las maniobras cerradas en las cuales nosotros podemos realizar una reducción de hombro? O la glenohumeral, tenemos la técnica de coche, en la cual se agarra al paciente el dorso de la mano y el codo, y con una rotación externa con gran fuerza. No utilizamos mucho eso. Esta es la técnica de Hipócrates, se utilizaba antes, el talón se lo colocaba a nivel del hueco axilar y hacía una contracción con rotación externa. ¿Por qué no realizamos mucho esta técnica? Porque esta técnica nos provoca lesión del plexo braquial. Tenemos la técnica de Smith igual, con el brazo en la abducción, colocando el dedo pulgar a nivel de la cabeza del húmero, tratando de meter la articulación o meter la cabeza a nivel de la cavidad glenoidea. Tenemos la técnica de Stilson, en la cual colocamos mediante el cúbito prolo, en la cual ponemos el brazo libre, el brazo luxado libre, con un peso de 1 a 3 kilos, y esperamos hasta que quiera reducirse. ¿Ya? O sea, mayormente se ven pacientes que han pasado mucho tiempo, que tienen una gran espasmo muscular, una gran contractura, y que sean musculosos. Y por último, la que más se realiza es la tracción contra tracción, en la cual se necesita dos operantes, una persona que haga una tracción hacia arriba y el otro operante que haga una tracción hacia abajo con rotación interna del hombro. Esta es la que más se utiliza, la técnica de tracción contra tracción. Podemos hablar de que podemos hacer un tratamiento quirúrgico. En caso de que tengamos mucho tiempo la luxación, hay pacientes, hay señoras que viven en el campo que han venido hace como 1, 2, 3 semanas de evolución con una luxación. ¿Ya? Y ella decía que le dolía, pero se aguantaba. ¿Ya? Entonces podemos hablar de un tratamiento quirúrgico cuando tenemos la luxación asociada a fracturas desplazadas de torquita, de rodete glenoideo, o también de partidas de competición en la cual necesitamos una recuperación rápida. Y bueno, si hablamos ya de una reducción quirúrgica o una reducción cerrada, estamos hablando de una inmovilización del hombro mayor, más o menos de 2 a 3 semanas de evolución, tomando en cuenta como una inmovilización con cabestrillo, con apoyo de hombro, ¿ya? Para no poder levantarlo, porque cuando hay la luxación hay un daño a nivel de toda la cápsula articular, los ligamentos de refuerzo. Tratamiento puede ser incruento o cerrado, como decía anteriormente. ¿Y cuáles son las complicaciones que puedan tener esto? Las complicaciones más inmediatas son el tiempo de evolución que puede tener la articulación. Mientras más antes posible sea reducir la articulación, es lo mejor. Pero podemos llegar a tener, con mucha inmovilización, rigidez articular, fibrosis a nivel de la lesión, a nivel de la cápsula, o miositis osificante, que también puede provocar esto. Otras complicaciones, dependiendo del tiempo que haya provocado o del tiempo de la lesión, puede provocar lesiones a nivel del nervio circunflejo, en este caso, si fuera la articulación de la cadera del nervio ciático, o a nivel del codo, el nervio cubital o mediano. Entonces, dependiendo de la articulación que sea lesionada, podemos tener estas complicaciones de estos nervios.
Vascular, y ustedes saben que arterias pasan por el nivel del hombro, entonces también podemos tener las lesiones de la cadera. Para los que no se acuerdan, la cadera está formada o se forma por la cabeza del fémur y el acetábulo. La coxofemoral, entonces esta puede ser mayormente de un mecanismo indirecto por accidentes de tránsito. El paciente va en el auto tiene un choque de frente, entonces el torpedo choca contra la rodilla y hace que la cabeza femoral salga del acetábulo. Cuando se acuerdan cuando les dije cómo es el mecanismo de acción de las fracturas del acetábulo, este es lo mismo. O sale, o se luxa, o fractura toda la superficie articular del acetábulo. ¿Ya? Pueden ser, en este caso, el 50% de estas sufren fracturas en otra zona, como se hace el acetábulo. Las luxaciones son posteriores, más frecuentes el 85 al 90% de todas las luxaciones de cadera. Y mayormente, dependiendo del tiempo, vamos a tener lesión del nervio ciático, como decíamos anteriormente. Entonces, de alta energía vendría a ser el trauma o el golpe en la cara anterior de la rodilla, como dije anteriormente, para que esta cabeza salga de su lugar. Mayormente esta es una posición posterior. Tenemos también los tipos de lesiones que pueden ser la lesión anterior, que es menos frecuente, ya que va a llegar y se va a introducir aquí la agujera obturatriz, pero hay que tomar en cuenta que este vendría a ser, dependiendo del trauma que haya realizado, o por el tipo de lesiones asociadas que puede tener a nivel del acetábulo. Las posteriores son las más frecuentes y el dolor vendría a ser un dolor intenso y el paciente va a comenzar a tener una rotación interna del miembro y algunas veces con flexión de la rodilla, ¿ya? O flexión de la cadera. Rotación externa, decíamos, era cuando había fractura de fémur proximal. Cuando hay luxación de cadera, tenemos una rotación interna, ¿ya? Neurológicamente siempre tenemos que valorar los nervios que van a pasar por esta articulación, como ser el nervio ciático, tenemos que valorarlo para ver qué otras lesiones asociadas podemos tener aquí a nivel de las lesiones de cadera. Las tomografías nos van a servir, la rayos X principal que tenemos que solicitar vendría a ser rayos X de pelvis o panorámica de pelvis, y las laterales obturatriz, y la otra radiografía que se llama, que tenemos que pedir para ver fracturas de acetábulo que dijimos esa vez. Alario obturatriz, veíamos de anterior hacia posterior y de posterior hacia anterior toda la superficie articular. La tomografía nos va a ayudar muchísimo para decidir qué tratamiento se va a realizar, si tenemos lesiones asociadas y cuáles vendrían a ser. Es de más que decirles que entre las luxaciones, entre las patologías de emergencia que tiene la traumatología, la luxación vendría a ser una de ellas, así como el síndrome compartimental, así como las fracturas de cuello. ¿Ya? La técnica de Alice vendría a ser la técnica de reducción cerrada que nosotros realizamos. Aquí necesitamos a dos personas que nos puedan ayudar, una persona que esté agarrando la espina ilíaca superior con fuerza y el otro operador haciendo tracción del antebrazo con el antebrazo a nivel de la rodilla y haciendo una rotación interna de la cadera. ¿Cómo lo ven? Hay dos personas, una va a tener la rodilla, hacer una tracción, mientras la otra se pone con la espina ilíaca superior. Hay otra maniobra que vendría a ser la maniobra de que ella no se utiliza mucho por la forma como son muy traumáticas para el paciente, ya en la cual aquí se colocaba el paciente en una mesa de cúbito prono y hacíamos una rotación interna y una tracción de la rodilla hacia abajo. ¿Ya? Indicaciones de cirugía, pues, en reducciones abiertas, mayormente se dan dependiendo del tiempo de evolución. Mayormente se dan por lesiones asociadas que puedan tener la luxación, como fractura del acetábulo, o también cuando son luxaciones de prótesis. Cuando hay luxaciones de prótesis de cadera hay que abrir cuando se puede reducir, y hay que ver por qué. Otras complicaciones que podríamos tener: necrosis avascular, osteonecrosis a nivel de la cabeza femoral, que es común. Pacientes jóvenes que se hayan luxado la cadera comúnmente llegan, dependiendo del tiempo de evolución que tengan, llegan a formar una necrosis avascular de la cabeza femoral, y esto nos va a llevar o a una osteosíntesis para poder salvar la cadera o a una prótesis de
Que tomar en cuenta que colocar una prótesis de cadera ya no es lo mismo que tener una articulación propia y original. Otras complicaciones, como le decíamos anteriormente, son las lesiones neurovasculares. Hay que valorar bien los nervios ciáticos, el femoral, las trombosis, siempre hay que tomar en cuenta esto, y las osificaciones del 2% de cada una de ellas. Las lesiones de rodillas son menos comunes, mayormente estas vienen siempre con lesiones asociadas, o con fractura, o con una lesión masiva de ligamentos colaterales o ligamentos cruzados anterior y posterior, viene agarrada de la mano, ¿ya? Esta realmente se va a dar en accidentes deportivos, en caídas. No sé si alguien vio el partido cuando estaba jugando el Marcelo le hizo este movimiento y le hizo que la rodilla salga hacia afuera, ¿no? Y se fue para un lado. Eso es una lesión de rodilla. Aquí tenemos una lesión masiva de ligamento cruzado anterior y posterior y ligamento colateral lateral de la rodilla, ¿ya? Son estructuras que pueden estar asociadas a la lesión de la luxación. Todo esto se rompe, obviamente se va a luxar la rodilla. Tomar en cuenta siempre el examen vascular, injuria vascular, porque ustedes se dan cuenta que en la rodilla hay un rombo ahí, donde pasan vasos y nervios que se llama rombo. Eso, ¿no? Como pítulo, tenemos inserciones musculares, tenemos pasos de nervios y vasos ahí. Ya, lo que viene de los ciáticos que se van a convertir en conflicto externo, conflicto interno y los vasos femorales. Ya, entonces todo eso tenemos que valorar el pulso también en esta región específicamente. El neurovascular, como decíamos anteriormente, y estas se pueden clasificar las más frecuentes, que deben ser lesiones de la rodilla anterior, mayormente, y más poca frecuencia que vendrían a ser las posteriores. Todas estas asociadas a lesiones de partes blandas, ligamentos cruzados y ligamentos colaterales. La reducción mayormente siempre se va a dar por una sedación, cuando hablamos de una lesión cerrada, tomando en cuenta que ya hicimos la valoración de las partes blandas, hicimos la valoración del neurovascular que tenemos que ver, que es importantísimo, y se lo puede hacer o con una sedación o dependiendo de cómo esté el paciente y el tiempo que haya pasado después de la luxación, del accidente. Podemos hablar de una emergencia quirúrgica si tenemos algún daño vascular o nervioso, ya hay que revalorarlo. Eso en el caso de la rodilla, ¿ya? Para que se den cuenta, esta es una luxación anterior y aquí es una luxación posterior. Entonces, obviamente, aquí tenemos la división del ligamento cruzado, tenemos los colaterales, y en algunos casos podemos tener lesiones a nivel del tendón rotuliano, tomando en cuenta que es la continuación de lo que vendría a ser el cuádriceps. Las lesiones de codo vendrían a ser una de las más frecuentes también. Llevan el 88% de todas estas lesiones presentan a nivel del codo, la lesión mayormente posterior y es altamente asociada a accidentes deportivos, en personas que realizan deporte, ¿ya? O en los niños que están haciendo deporte también. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esta articulación? Porque vamos a tener tres tipos de articulaciones. Tenemos la húmero-cubital, la húmero-radial proximal y tenemos la radio-cubital proximal. Entonces, este tipo de articulaciones, todas las articulaciones tienen una cápsula articular, pero si son movibles, entonces en su caso articular tienen sus ligamentos de refuerzo. Entonces, la lesión de cada una de estas nos puede provocar una lesión masiva en el codo. El mecanismo de la lesión siempre, mayormente, vendría a ser una caída sobre la mano, como el codo extendido, para que el codo se vaya hacia afuera, de esta manera. O el codo con la mano extendida, con la muñeca extendida en flexión, y el brazo y el miembro superior en extensión. O podemos tener una rotación en bar, o tenemos una rotación en valgus, o que se va para adelante, para un lado o para adentro. ¿Ya? Mayormente son los posteriores los que van a presentar una hipertensión del codo, o la vamos a ver en valgus. Cuando vemos una luxación anterior, la vamos a ver en valgus. Esta es la clasificación de las luxaciones de codo, en la cual nos va a decir, dependiendo cuál vendría a ser la anatomía que queda después de la luxación. Podemos tener una luxación posterior, una anterior, una lateral, una medial, o que hay una disyunción de los dos huesitos del antebrazo, que vendría a ser el radio proximal y el cúbito proximal.
La evaluación clínica siempre hay que tomar en cuenta típicamente que el paciente va a llegar con una posición clínica levantando el brazo de esta manera, para que el peso no caiga ahí. Va a haber dolor, edema, inestabilidad a nivel del codo y mayormente siempre va a haber la deformidad bien marcada, esta deformidad bien marcada. Al examen físico tenemos que tomar en cuenta los vasos y nervios que pasan a nivel del codo, a la flexura del codo, ¿ya? Y la radiografía es siempre dos proyecciones, como decimos anteriormente, las reglas una radiografía anterior y una radiografía perfil o lateral. La tomografía nos va a ayudar, ¿para qué? Cuando pensamos que tenemos una lesión asociada a la articulación, ¿ya? Lesiones asociadas, puede haber lesiones de la cabeza femoral, puede haber lesiones, la cabeza del radio, puede haber lesiones ligamentarias, puede estar lesionado el ligamento anular del codo, la actividad de los cirujanos, que vendría a ser el ligamento medial, el que le da casi toda la estabilidad al codo. Podemos tener fracturas de la apófisis coronoide, que dependiendo del tamaño de esta luxación, de esta fractura de esta apófisis coronoide, va a haber una luxación posterior también. ¿Ya? Manera de reducir la técnica meramente tracción con retracción, colocando al paciente con una tracción hacia anterior y el operador reduciendo y colocando el codo hacia anterior para que haya una buena reducción en este caso. Tracción y metiendo el lecra nuevamente de la articulación. Entonces pueden ser también estas reducciones cerradas, pueden ser también reducciones abiertas, ¿ya? No son muy comunes porque mayormente el codo es más fácil de reducir de todas las articulaciones, pero está indicado. Las complicaciones de déficit funcional, puede haber lesiones asociadas a nivel del nervio vascular, sobre todo nerviosa, del nervio radial y el nervio cubital, o lesiones recidivantes en el caso de que tengamos lesiones asociadas a fractura de la coronoide. Cubital y el mediano venían a ser los nervios más lesionados en este tipo de luxación, y llegamos a llegar a tener déficit neurológico dependiendo de apoyo y reducción. Puede ser que la luxación no lo haya provocado, la lesión del nervio, pero al momento de nosotros de remitir, podemos provocar la lesión. Ya. De las complicaciones, de las más comunes y las que se trata de que no lleguen a pasar, son las lesiones compartimentales, ¿ya? O los compromisos vasculares de arteria braquial, que pueden provocar trombosis, espasmos o rupturas del mismo vaso. La reducción no mejora la perfusión, debe realizar la angiografía dependiendo si nosotros vemos que no hay una buena irrigación, si no hay un llenado capilar, hay que tomar en cuenta eso. Entre las complicaciones, lo mismo que decíamos anteriormente, cuando tenemos lesión colateral del ligamento, en eso, en caso de las luxaciones, tomando en cuenta, para que ustedes no se olviden nunca, que una luxación de una articulación es una emergencia, siempre, y hay que reducirlo. Sea de mucho tiempo, o iterativas, como decíamos, o sea aguda, hay que reducirla siempre. Y puede ser que a ustedes les llegue alguna vez una luxación de codo, de hombro, que son las más comunes, ¿ya? ¿Qué es las que van a tener que reducir? Que van a tener que aprender a cómo reducirlo. Cuando hagas un internado, me imagino que el traumatólogo que les toque ya le va a poder ayudar en eso. ¿Sí? Hay diferencia en el caso de que hay una luxación, pero también hay algún daño óseo. O sea, hay diferencias, se nota, hay hinchazón, color. El tramo va a ser el mismo, ¿ya? Dependiendo de la energía que tenga el tramo, va a ser el mismo. Lesiones que tengan asociadas como fracturas asociadas a luxaciones pueden haber también, pero lo ideal siempre es que tengan la fractura, pero tenés que reducir la luxación. Sí o sí reducir. Sí o sí tenés que reducir, aunque tenga fracturas. Rayos X para conformarse. Sí o sí. Siempre la reducción cerrada se logra el éxito, radiografía de control, siempre. ¿Ya? Siempre hay que hacer eso. ¿Alguna pregunta? Una de las lesiones más comunes siempre es el hombro. La idea recuperar siempre la misma. ¿Por qué? Porque es la articulación más inestable que tenemos. Ya es la articulación que tiene menos estabilidad de partes blandas. A diferencia de la de la cadera y la de la rodilla. ¿Listo?
¿Entendieron? Sí. Bueno, vamos con la parte de los E15. Ya ustedes saben qué es un E15, ya les expliqué cuando estábamos en la práctica también. Hay que tomar en cuenta que estas lesiones venidas pueden ser, siempre son traumáticas, que pueden lesionar la cápsula o los ligamentos de refuerzo. Ustedes saben que los ligamentos de refuerzo de una articulación no son nada más y nada menos que tejido conectivo fibroso con fibras longitudinales que van a ayudar a proteger la articulación. La genialidad de funciones del ligamento es estabilizar la articulación, siempre estabiliza la articulación y le da la protección a nivel de la articulación. Específicamente esto lo vamos a tener cuando tenemos los esguinces de los tobillos. Ustedes se han dado cuenta que le dio un esguince de tobillo, ha estado 3 semanas inmovilizado, pero el tobillo se le ha hinchado 1 mes, 2 meses, 3 meses hasta que dejó de hincharse después de la inmovilización. ¿Por qué? Porque al momento de tener la ruptura de los ligamentos o la lesión de los ligamentos, la parte proprioceptiva también se daña, y al dañar eso entonces provoca esta inestabilidad y este dolor que va a provocar este aumento de volumen, y va a tardar entre 1 o 2 meses a que vuelva a esta actividad proprioceptiva. La función tiene que ser siempre activa y pasiva. Entonces, para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta las inmovilizaciones. Según la prevalencia, siempre en el ser humano vamos a tener una esguince o el mismo trauma que nosotros podemos provocar. Las lesiones son musculoesqueléticas y su diagnóstico no es complicado, es fácil tenerlo, no solamente realizando maniobras específicas, maniobras especiales para poder valorar. Puede ser de manera indirecta por traumas rotatorios o traumas torsionales, dependiendo de cuál sea la articulación, puede provocar una de estas mismas lesiones. La lesión propia, mayormente en el adulto que tenga actividades deportivas, en el adulto mayor, en el adulto que tenga adultos con sobrepeso, mayormente les pasa esto, ¿ya? Así que no se engordan. Se puede clasificar en primer, segundo y tercer grado. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cuáles son las diferencias de cada uno de los grados? Cuando hablamos del primer grado, vamos a tener una distensión del ligamento, sin desordenar toda la anatomía arquitectónica que tiene el ligamento que se está lesionando. Macroscópicamente está intacto, no lo puede ver intacto. Microscópicamente sí tenemos lesiones y tenemos micro hemorragias, tenemos lesiones en las fibras, ¿ya? Y sintomatología va a ser leve, va a haber pequeño aumento de volumen, un poco de dolor, ¿ya? Esto se trata ortopédicamente, no se, hay algunos casos se inmovilizan, en otros casos no. Cuando hablamos del segundo grado, ya está más complicado, porque decimos que van a superar los límites de la elasticidad que va a tener el ligamento. Ya vamos a empezar a ver ruptura parcial de la fibra. Macroscópicamente ya se van a ver desgarros, van a haber hemorragia, y el edema y el dolor es mucho mayor que un grado 1. ¿Ya? Entonces, cuando lo venga, el paciente va a llegar con un tobillo que va a parecer una empanada de esta inflada. ¿Ya? Característico que siempre llega a tener equimosis a nivel del tobillo y la inestabilidad, obviamente sí o sí va a presentar por la rotura parcial que va a tener. Y el grado 3 es un traumatismo con más alta energía, ¿ya? Que puede provocar ruptura del ligamento o ligamento total, ya no parcial, como decía Juan anteriormente. Vamos a encontrar inestabilidad franca a nivel del tobillo, impotencia funcional, va a haber dolor, va a haber edema, aumento de volumen, equimosis marcada, así como lo ven. Este es un esguince de tercer grado, que tenemos una ruptura total en el ligamento que sea afectado, o los ligamentos que puedan estar afectados, que pueden ser todos los peroneos calcáneos que están en la parte lateral, o el ligamento del deltoides que está en la parte medial. La clínica, como decíamos anteriormente, dependiendo si estamos hablando de un ligamento, de un esguince de tercer grado, estamos hablando que la clínica va a ser franca, va a ser mucho dolor al paciente, va a tener el aumento de volumen, la equimosis, ¿ya? Y la inestabilidad, la impotencia funcional que va a tener, la deformidad en algunos casos sí llegamos a tener luxaciones.
Si no llegamos a tener luxación del tobillo o de la articulación que esté deslizada, no vamos a tener deformidad. Siempre, para tomar en cuenta, si tenemos que tomar una radiografía de control, tomando en cuenta o buscando que no tengamos lesiones de tejido óseo. ¿Ya? Siempre. Para salir de dudas, siempre hay que tomar radiografía de la articulación que haya sido lesionada. Podemos ver, según las radiografías dinámicas de estrés, cuáles son las radiografías de estrés. Es cuando al paciente nos mandamos a hacer la radiografía y hacemos que, dependiendo si la radiografía del tobillo o la resistencia del tobillo tenga una reducción o tenga una inestabilidad de la articulación, o en paro o en valgo, o medial o lateral. ¿Ya? A eso llamamos radiografía en estrés o con conteso. Las ecografías son útiles, ¿ya?, para ver la lesión de los ligamentos, pero yo no la utilizo, para mí no son visibles, no me interesan mucho. La resonancia magnética sí, cuando tenemos una lesión antigua, cuando tenemos una lesión tratada y que no ha habido una buena evolución, tenemos que someter la resonancia magnética para ver qué ha pasado, qué fue lo que se insertó, a qué está asociado el esguince. ¿Ya? El tratamiento inicial siempre, reposo, si hablamos de un esguince de grado 1, reposo, terapia con hielo, compresiones. Las compresiones con vendaje a mí no me agradan mucho porque provocan más proceso inflamatorio. ¿Ya? La elevación del miembro me gusta más porque al elevar el miembro va a haber menos inflamación, y reposo quiere decir que usted no va a estar caminando, está con la pierna elevada y con su hielito para que no haya el aumento de volumen. Decíamos tratamiento entonces grado 1, solamente analgésico, hielo, fisioterapia activa después de unas 2 o 3 semanas, y reposo de la actividad deportiva siempre, casi por lo menos un mes, para leve inestabilidad. Lo mismo en el grado 2, una inmovilización entre 2 a 3 semanas, puede ser con fréula, con órtesis o con yeso circular, ¿ya?, o inmovilización rígida. Reposo, sí o sí, las 3 semanas con la inmovilización, AINE, antiinflamatorio, y el reposo en la actividad deportiva dura hasta más o menos 6 semanas después de la evolución. El grado 3 es más complicado todavía, lo mismo que dije anteriormente, inmovilizaciones rígidas o semi-rígidas, sí o sí, siempre reposo, antiinflamatorio, hielo, ya tener elevada la pierna. No es muy común, pero cuando el tratamiento de la inmovilización no nos llega a ayudar o no resulta buena, tenemos que llegar a esta que vendría a ser el tratamiento quirúrgico en algunas articulaciones que nos tenemos que realizar. ¿Ya? Ejemplo, ligaciones como ligamentos cruzados de la rodilla, esos esguinces llegan a tener una ruptura total que nos llega a decir que es un esguince de tercer grado que tenemos que reparar. ¿Ya? En este caso, los cruzados tenemos aquí el ligamento cruzado. Complicaciones, siempre hay que tomar en cuenta las alteraciones nerviosas, las vasculares. ¿Y cuáles vendrían a ser las complicaciones tardías? Después de tiempo, un mes, 2 meses. En pacientes que no siguieron el tratamiento de la inmovilización, ¿qué es lo principal que vamos a tener? Persistencia y dolor, inestabilidad de la articulación, atrofia muscular, puede ser que lleguemos a doler por el tiempo de inmovilización, tendinosidrosis, pero lo principal es aquí, laxitud de la articulación. Si usted que tuvo un esguince de tobillo nunca se inmovilizó y tuvo un grado 2, ejemplo, un grado 2, y usted siguió caminando, rengueando pero caminando, ¿ya?, va a percibir dolor mucho tiempo, va a haber una necesidad en la cual usted ya fibrosó. Se hizo una fibrosis a nivel del ligamento que se rompió, pero usted va a ir caminando y va a ver una piedrita, un desequilibrio y otra vez se va a luxar. Otra vez van a volver, o se va a luxar o se va a inzar. ¿Ya? Entonces, la laxitud quiere decir que no hay un ligamento componente o competente para tener una estabilidad o una articulación. ¿Me entendieron esa parte? ¿Sí? Esa es una práctica de esto.
pregunta? Sí. Bueno. Vi alguna vez que habían ejercicios